He notado algo genial últimamente. Logré frenar mis compras compulsivas y ese exceso de gastar. En vez de eso, ahora me estoy enfocando en mis metas financieras a largo plazo. Para mí, ser minimalista no es solo sobre gastar menos plata, sino sobre usar bien la plata que tanto nos cuesta ganar en las cosas que realmente nos importan en la vida. Desde que me volví más consciente y organizado con mi plata, he visto la gran diferencia que hace eso. Bienvenido de vuelta a Salud Financiera. Hace unos años, quizás no te sonaba tanto el término minimalismo, ¿no? Pero ahora está en todas partes. Desde cómo vivimos hasta cómo nos vestimos. Esta movida está más fuerte que nunca. ¿Y sabes qué? Es re útil para la billetera. Aquí te paso unos consejos para ahorrar. ¿Qué es el minimalismo? Es vivir de forma simple y sin complicaciones, deshaciéndonos de lo que no necesitamos en realidad. Es aprender a vivir con menos, pero sin perder lo que realmente importa. ¿Quieres saber cómo meter el minimalismo en tu vida? A continuación, te paso unos tips clave para comenzar a aplicarlo y ahorrar un montón. Dejar ir y vender lo necesario. Imagínate esto. Acumular cosas que no necesitamos puede ser como una trampa. Nos llenamos de cosas que ocupan espacio, nos cuestan mantenimiento y nos hacen perder tiempo buscando lo que realmente importa. Una buena solución es revisar lo que tenemos guardado y deshacernos de lo que ya no usamos. ¿Cómo? Puede ser reciclándolo, dándole una nueva función, donándolo o vendiéndolo en sitios o apps de segunda mano. Así ganamos espacio y de paso nos hacemos con algo de guita extra. Además, quien lo compre le dará una segunda vida a estos objetos por menos plata que si los comprara nuevos. Otra movida clave del minimalismo y un truco excelente para ahorrar es compartir con los demás. Por ejemplo, si tienes equipo de esquí que usas una vez al año, ¿por qué no prestarlo a un amigo que va a la nieve? A cambio, quizá te preste su barbacoa para una juntada. Esta onda no solo fomenta la colaboración, sino que también saca el máximo provecho de lo que tenemos y evita acumular más de lo necesario. Simplificar en la cocina. Una de las reglas más importantes del minimalismo es simplificar todo en nuestra vida, y eso incluye la cocina. La verdad es que la planificación de las comidas ha sido un cambio total para nosotros. No solo nos ahorra un montón de plata que antes gastábamos en comer fuera, sino que también evita que la comida se vaya a la basura y nos quita el estrés de tener que decidir qué comer cada día. Cuando elegimos qué vamos a cocinar con anticipación, podemos hacer las compras, preparar y cocinar todo de una vez y dejarlo listo para comer en cualquier momento. Para no aburrirnos, a veces hago 2 o 3 platos al mismo tiempo y congelo parte de ellos. Así cuando llegamos a casa después de un día largo y agotador, solo tenemos que calentarlos. Y listo, se nos quita la tentación de salir a comer fuera o elegir algo poco saludable. Reparar en lugar de reemplazar. El minimalismo se trata de vivir con menos, ¿no? Y eso también significa cortar gastos que no son necesarios. A veces arreglar algo puede tomar más tiempo y esfuerzo que comprar algo nuevo. Pero yo creo que esta mentalidad puede ahorrarnos mucha guita a largo plazo y además ayuda a reducir el desperdicio y la basura que va a parar a los vertederos. Resulta que muchas cosas son más fáciles de arreglar de lo que pensamos y hoy en día, con Internet, tenemos una biblioteca gigante de soluciones para casi cualquier problema. Si no eres muy habilidoso con las manos, esta es una buena oportunidad para buscar servicios en tu comunidad. Hay sastres, zapateros, técnicos y hasta reparadores electrónicos que pueden echarte una mano. Sí, puede que tengas que pagar, pero seguramente será mucho menos que comprar algo nuevo. Recientemente, rescatamos un par de bicis de la casa de mi abuela y estoy súper emocionado por ponerlas en uso. No son esas bicis de playa que siempre soñé, pero les voy a dar el mismo valor. Al final, eso es lo que cuenta, ¿no? Investigar antes de comprar. Una movida que realmente me ha ayudado a ahorrar plata es tomarme un tiempo para investigar antes de comprar algo. Entre más informado y organizado esté, menos caigo en compras al boleto. Aplico esto en todo lo que compro. Desde cosas pequeñas como elegir el champú hasta las decisiones más grandes como comprar una cámara o invertir en una propiedad. Cuando me tomo el tiempo extra para investigar, noto que tengo menos arrepentimiento sobre mis compras y dejo de comprar por impulso. Esto me da chance de pensar si el costo realmente vale la pena, cuándo lo usaré
si de verdad les sacaré provecho, si es algo que quiero a largo plazo y si vale la pena ocupar espacio en la casa. Con estas respuestas claras, puedo ver qué cosas realmente necesito comprar y a veces decido no comprar nada en absoluto. Comprar de segunda mano. Comprar cosas de segunda mano se ha vuelto algo natural para mí. Antes de lanzarme a comprar algo nuevo, siempre reviso tiendas de segunda mano, mercadillos, ventas de garaje y otros lugares para ver si puedo encontrar lo que necesito de segunda. Y si solo necesitamos algo por poco tiempo, no dudamos en pedir prestado a amigos, familiares o vecinos o buscar la opción de alquilarlo. Si puedo conseguir lo mismo de segunda mano y a un buen precio, no veo por qué comprarlo nuevo al precio completo. ¿Sabes? Especialmente cuando hay gente buscando deshacerse del mismo artículo que necesitas. Estoy convencido de que hay suficientes cosas en el mundo. Si todos ponemos nuestro granito de arena y priorizamos lo de segunda mano, podemos hacer una diferencia de verdad, reduciendo la producción de cosas nuevas y evitando que cosas perfectamente funcionales vayan a parar a la basura. ¿Qué tal si empezamos un día sin gastar nada? Y quién sabe, más adelante podrías intentar una semana o incluso un mes entero. Verás que llevar una vida más simple no es tan difícil como parece. Si decides poner en práctica nuestros consejos, nos encantaría escuchar cómo te va. No dudes en dejar tus comentarios y darle me gusta al video para que podamos llegar a más personas. Además, en la descripción del video encontrarás más tips para aumentar no solo tu saldo en la billetera, sino también en tu conocimiento. Hasta la próxima y buena suerte.